encontrar la idea central, o lo que quiere decir el Señor, que ya está a punto de subir al cielo. Dijo dos cosas, uno dirigido a los discípulos, y el otro dijo que Él haría mientras que nosotros los discípulos hagamos algo. Bueno, la primera parte, lo que Jesucristo dijo a los discípulos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto dijo Jesús cuando estaba a punto de ir al cielo. Él cumplió con todas las misiones de la salvación. Él se sacrificó por el precio de nuestro pecado. Él cumplió con todo lo que tiene que hacer un Cristo. Sacrificar por el pecado de nosotros. Y luego no solamente quedar muerto, derrotado, sino que también venció a la muerte y resucitó gloriosamente. Ahora se va y le dice a los discípulos, entiéndase discípulos. No le dijo a todo el mundo, dijo a los discípulos. Y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué le parece? Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Y qué dice? Hacer discípulos. Son dos verbos principales. Váyanse a todas las naciones y hacer que ellos sean discípulos de Cristo. Son dos cosas que él pidió. Pero ¿cuál es el método? La metodología a utilizar es bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todo lo que Jesús enseñó, pero hasta que guarden. No es solamente ir a gritar nada más, sino que hasta que guarden, hasta que puedan cumplir. Bueno, básicamente esto es lo que dijo. Y ahora podemos avanzar un poquito más. Entonces, la obligación de los discípulos, que nosotros que somos ministros de la palabra de Dios, tenemos que ir a buscar, ir. No esperar que vengan. Tenemos que ir. Y segundo lugar, tenemos que hacer que sean discípulos. ¿En qué forma? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? Acá nosotros tenemos que entender qué significa bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en su esencia? En la iglesia hacemos el bautismo, ¿no? ¿Y cómo nosotros llamamos el bautismo y la Santa Cena? Sí, eso significa, pero ¿qué le decimos a eso? ¿Ustedes escucharon hablar del sacramento? Sacramento, liturgia sagrada. Porque practicar el bautismo nos trae la salvación. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero ¿por qué Jesús pidió para que hagamos? Jesús pidió para que nosotros hagamos en memoria de Él. Es decir, que nosotros fuimos salvos por su cuerpo y por su sangre. Y eso se tiene que convertir en una liturgia sagrada y que se practique en la iglesia. Entonces, cuando Jesús pide que nosotros bauticemos para ir a ser discipular, significa que aquella persona que nosotros buscamos y tratamos de hacer su discípulo, hay que hacer que integre a la iglesia. Hay que hacer participar en toda la liturgia de la iglesia. Los cultos de alabanza. O sea que nadie, un salvo o un discípulo, puede estar fuera del cuerpo de la iglesia. Muchos de repente pensamos que individualmente soy salvo y ya está todo con eso. Como dije, la creación sea la luz, se hizo la
pero la luz tiene que funcionar. El funcionamiento según la voluntad de Dios es integrar a la iglesia, hay que bautizar a la persona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que nosotros bautizamos y punto, sino que todo lo que hacemos en la iglesia como cuerpo de Cristo. Y en segundo, bautizando y qué más. Ando, yendo, derivado verbal, gerundio. Alguien que se fueron al colegio, acá los jóvenes, derivado verbal, gerundio, ¿se acuerdan? ¿O pasaron durmiendo? Bueno, lo que modifica al verbo principal. Bautizando y enseñando y haciendo a que guarden todo lo que enseñó Jesucristo. Es decir, que esas son las tareas que nosotros tenemos. Es la tarea que la iglesia tiene que tener. La iglesia tiene que cumplir. Por algo nosotros llamamos la gran comisión. Comisión no es lo que te da hacia aparte, ¿no? Si estamos hablando de comisión en el sentido de mandato, mandamiento. Entonces nosotros comenzamos esto a leer, leemos por detalles y los vamos escribiendo, todo lo que seguramente hay más detalles entre ustedes, van escribiendo todos los detalles. Y finalmente interpretamos esta oración que el Espíritu Santo nos va iluminando. Todo lo que estoy diciendo es lo que yo encontré como la luz del Espíritu. Y ustedes seguramente van a encontrar. Y yo no soy el único dueño de la verdad. El texto es igual, pero la iluminación puede ser diferente. Va anotando todo. Va anotando todo. Y ahora esto nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Tenemos que aplicar a la vida de nuestra congregación. Bueno, la congregación que yo tengo son los jóvenes, adultos, enfermos, profesionales. ¿Qué grupo ustedes tienen? Seguramente los jóvenes tendrán otra necesidad y otra situación. Yo no sé por qué hace rato para comer nos dividió entre los jóvenes y los más adultos y yo no sabía dónde sentarme porque yo no sé si soy joven o soy más adulto. Pero tenemos nosotros nuestras necesidades diferentes y situaciones diferentes y todo lo que nosotros acabamos de descubrir y la luz que el Señor nos dio tenemos que aplicar al grupo donde vamos a predicar. ¿Cómo predicamos? Se nos viene la idea, este domingo es el día de la reforma. ¿Cómo podemos nosotros predicar? ¿Este domingo tiene algunos compromisos de predicar? Nadie tiene. No sé si es suerte o... Yo tengo que predicar todos los días. Toda la mañana, miércoles, viernes, domingo 3 veces. Antes yo me dedicaba, yo era misionero, trabajaba con iglesias y enseñaba en la facultad, en el seminario. Y aquí el hermano era el pastor de una iglesia coreana. Y él me ayudaba a mí. Y predicaba todos los días. Y yo le decía, ay, pobrecito él. Y ahora es totalmente contrario. Yo soy el pastor y él es misionero. Tenemos que nosotros predicar al grupo, a la persona que el Señor nos ha dado para predicar. Y todo lo que entendemos, si terminamos entendiendo, se va a quedar solamente aquí en la cabeza. Se nos va a crecer la cabeza. Mucho conocimiento, demasiado conocimiento. Yo encontré algunos hermanos que saben, pero por versículo. Ese está en 1 Corintios, capítulo no sé cuánto, versículo tanto, está en Filipenses. Y te asusta como saben, ¿no? Pero su vida, hay que ver la vida. Hay que ver la vida. Bueno, ustedes a quiénes están predicando. Tienen que predicar. Porque hoy este seminario, yo no quiero que terminemos. Ay, qué cosa que aprendimos. Me acuerdo que en un seminario cuando terminamos y decía a la gente, hablaba de mí. Che, ese pastor que habla muy bien. Conoce mucho. Fracasó el seminario.
Porque no se trata de transmitir conocimiento, sino que el conocimiento tenemos que llevar a la práctica de nuestra vida. Tiene que haber la gracia del Señor. No solamente decir que no tengo plata ni oro y levántate y anda, y después si no te levantas, bueno, ya no es nada que ver conmigo, no se trata de eso, hay que levantar. Entonces preparamos esta predicación. Ahora la segunda parte de lo que nosotros leemos, ¿qué dice la segunda parte? Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Hace falta explicar esta parte? Y alguno dice, ¿dónde está tu Jesús? No veo a Jesús. ¿Dónde está Jesús? En nosotros. En nosotros, seguro. No, y algunos te dicen, mira, en vez de verte Cristo a vos, te vio Satanás. Usted sabe que hoy en día, muchos, cuando uno dice que yo soy pastor, o yo soy misionero, o yo soy cristiano, la gente te mira mal. Tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Tenemos que reflejar a Cristo. Eso no es de andar así, todo así, santito. Nos confundamos. La iglesia no es 4 paredes cerradas entre nosotros y no comunicar con la gente de afuera. Tiene que ser como hospital. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos para que más gente sea integrado a la iglesia. La gente tiene que integrar a la iglesia. Cada día el Señor aumentaba a los que creían a Jesús, dice el libro de Hechos. Y cada día tiene que haber más gente que aprenda de lo que Jesús nos ha enseñado y que guarden sus enseñanzas. Entonces Jesucristo va a estar con nosotros. Y Jesucristo será nosotros. Nosotros somos pequeños Jesús. Sin ser orgullosos, sin ser arrogantes. Humildemente. Que a través de nosotros va a ver Jesús. Por eso somos cuerpo de Jesús. Somos cuerpo de Cristo. El mundo no puede ver a Jesús. Jesús no está más físicamente. Pero sí está físicamente a través de nosotros. Sobre todo nosotros los miembros. Y finalmente, con todas estas informaciones, podemos preparar una predicación bastante importante, cada uno de nosotros, sin que nosotros hayamos tomado una conclusión antes. El Espíritu solo nos hizo llegar a esa conclusión donde vamos a predicar para perfeccionar a los santos. Esa es una parte. Y ahora otra parte que vamos a practicar. Aquí vamos a hacer un poquito más solo. Mateo capítulo 27, versículo 46. Aquí aparece de nuevo la hora. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesucristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Y después dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué habrá dicho Jesús? Dijo, como dice la segunda parte, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué otra parte de Jesús seguramente habló en su idioma, pero no está traducido y solamente esta parte? Con esta parte vamos a investigar. ¿En qué momento dijo? ¿En qué contexto dijo? Vamos a leer por detrás. Vamos a ir a anotar. Y también hay que investigar eso. Muy posiblemente 3 de la tarde, ¿no? Recuerden que Jesucristo fue crucificado a la mañana del día viernes y a la tarde murió. Porque un crucificado suele durar días vivos en la cruz. Murió muy rápido. Y se nota que él fue castigado, su tortura fue tan feroz que él prácticamente estaba muerto. Al subir ya estaba agonizando.
Y no duró muchas horas y viernes a la tarde murió y antes de oscurecer ellos ya terminaron con su funeral. Bueno, vayan anotando en qué momento fue. ¿Cómo que Jesús fue crucificado? Hubo un juicio. Dice que clamó. ¿Por qué esta parte no está traducida, sino que se explica? Parece que, o sea, evidentemente se trata de algo que ocurrió en la cruz. Muerte en la cruz es la pena, la peor pena para un criminal, según la ley romana. ¿Él violó alguna ley romana? No. Él fue odiado por los judíos. ¿Y por qué los judíos no le ejecutaron con la ley de los judíos, apedreándole? ¿Por qué pasó esto? Muchas preguntas podemos hacer. ¿Fue crucificado realmente? Pues hay muchos que dicen que él no murió del todo y estaba nomás desmayado y luego se despertó y salió caminando. El lugar físico donde él lo crucificaron hoy en día existe todavía el pueblo. Sí, existe. Está una iglesia ahí ahora. Han levantado un templo. Sí. Muchos dicen que no. Y Jesús no podía haber bajado de la cruz como hijo de Dios. Sí, podía, pero no era su deber. No era su Viste que deber. todo lo que viene en la cabeza ustedes van a notar. Jesús aquí habla de que era una tarde, viernes, ya estaba entrando el día Sabbat. Para los judíos hay que ya dejar de hacer todas las cosas. Y Sabbat importante porque acaban de pasar la fiesta de Pascua, y tenía que pasar los 7 días siguientes sin, solamente comiendo pan sin levadura, etcétera, etcétera. Y Jesús fue crucificado, muerto, y al morir él grita, desamparado, abandonado. Jesús puede ser abandonado por Dios. Son cosas que nosotros tenemos que razonar y el Espíritu le va a iluminar. Si Jesús no podría ser abandonado por Dios, ¿por qué dijo tal cosa? Entonces que Jesús iba a ponerse en nuestro lugar del pecador. El pecador abandonado por Dios, que él dijo que iba a poner en nuestro lugar, realmente cumplió. Aparentemente cumplió, porque él se puso en el lugar donde Dios le abandonó. Él se puso voluntariamente en ese lugar. Y esta frase, por si acaso alguno de ustedes conoce, que ya está escrita en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. David en su canción cumplió lo que la profecía que estaba diciendo Elí, Elí, lama sabactani. Sí. Etcétera. ¿Viste? Se da cuenta que cuando investigamos un montón de cosas salen, ¿no? Sin que tengamos una conclusión. Nosotros hoy queremos hablar de esto. No, la Biblia, la palabra nos dice. Esto me está diciendo esto, me está diciendo esto. Y razón. Y Dios me ilumina. El Espíritu me ilumina. Y voy escribiendo la prédica. Estoy recibiendo la gracia. Estoy recibiendo la emoción. Estoy sabiendo qué cosa decir.
esto se convierte en la aplicación de la vida de nuestros hermanos, la congregación. Perfeccionamos a nuestros santos. Y nosotros para eso estamos leyendo y estudiando y profundizando. El Espíritu Santo nos guía y nosotros buscamos qué es lo que quiso decir en ese momento. ¿Por qué Mateo escribió de tal manera? ¿Por qué todos los evangelistas escribieron de tal manera? ¿Y por qué toda la Biblia del mundo no traduce Elí, Elí, lama sabactani? Aquí hay un mensaje poderoso del Señor. La Biblia hay que leer así. Hay que leer sin tener una conclusión, un prejuicio. Leer y leer y leer la palabra misma que te diga algo y que te va emocionando. Y esa emoción, esa gracia que uno siente, tenemos que aplicar a la vida actual, practicable. Y entonces ahí recién se convierte en una prédica. Y cuando predicamos de esa manera, le llega a los hermanos. Y los hermanos se emocionan también con nosotros y se transforman. Y luego nosotros presentamos esta palabra volviendo de nuevo al texto, no quedando solamente en la experiencia. Volviendo de nuevo a Jesucristo, agonizando, gritando en su idioma, pidiendo socorro. Tal vez este no es método de la oratoria, aquellas hombres que saben hablar y que saben discursear, pero sí, la palabra nos metió en nuestra mente y en nuestro espíritu para que podamos hablar de Dios y de su palabra. Y ahí nosotros ponemos lo más importante, ingrediente más importante. El amor hacia a lo que nosotros servimos. Tiene 3 minutos todavía. Tiene 3 minutos. No, usted manda. 예. 조금 이따 끝내고. 그거 3시에 합니다. 네, 3시에. 네네. Mientras que ustedes van escribiendo, vuelvo a sintetizar lo que habíamos hablado hoy. En primer lugar, somos llamados de Dios. Somos predestinados, preparados por el Señor para predicar la palabra del Señor. Es una deuda de amor que nosotros hacemos. Y no nos olvidemos que nosotros tenemos que tener como actividad principal, dedicación principal a la palabra de Dios y a la oración. Conocimiento de la palabra y el Espíritu, la comunión con el Espíritu Santo, comunión con Dios. Y así nosotros dedicamos. Y para eso tenemos que leer mucho la palabra. Tenemos que leer mucho. Hasta jugadores de fútbol, que son gente que tiene su profesión en la tierra, en esta vida. Los chicos se levantan a la mañana y comienzan a hacer ejercicio, buscan la dieta lo mejor posible, preparación física, táctica y práctica, y muchos de ellos no llegan a ser profesionales. Y que tal en la actividad comercial, la misma cosa, ustedes seguramente tienen la experiencia. Todo lo que hacemos nosotros no dedicamos como va a salir bien. Nosotros tenemos la gloria de la vocación de llamamiento para ser predicadores de su palabra. Tenemos que leer, pero con detalles que no nos escape ningún detalle. Leer, profundizar la lectura y sobre todo no tener un prejuicio, no tener una conclusión mía. Sobre todo porque la gente dice, porque el famoso fulano de tal dice, porque el libro, el bestseller dice tal cosa. Bueno, puede que diga cosas buenas, pero son cosas para considerar, pero no es la Biblia.
Muchos no hablan de la Biblia, hablan de los que dicen de la Biblia. Porque el teólogo, el doctor fulano de tal, dijo tal cosa y comienza a decir eso en la prédica, y a mí me duele que cuando alguien diga eso. Teniendo el libro mayor, tenemos la palabra que es la más importante. Ser fiel con la palabra. Y seguidamente tenemos que estudiar en qué contexto dijo, a fin de buscar qué es lo que quiso decir desde el principio. Como dije, limpia corazón no quiere decir que Dios sea olvidista. Limpiame mi corazón quiso decir, no entendamos de la manera que querramos. No pongamos colores, no pongamos adorno nuestro. Que la palabra diga, la palabra misma diga lo que tenga que decir. Fiel con la palabra, fiel con la palabra. Y con mucha oración, el Espíritu Santo tiene que iluminarnos para decir las cosas. Y finalmente, cuando tenemos una conclusión, ahí aplicamos a nuestra vida. Aplicamos con la situación de hoy. Domingo de reforma, domingo de votación. Argentina en un proceso de cambio. Yo lo conozco muy bien, seguramente ustedes sabrán que viven. Los jóvenes tendrán 1000 cosas, 1000 preguntas. Ustedes tienen menos experiencia que nosotros, pero tienen mucho más expectativa. ¿Cómo nosotros encaramos con la palabra de Dios, con nuestro matrimonio, relación de pareja, tener hijos, familias? Todo eso hay que aplicar. Tener una experiencia rica, florecer. Hay flores por todo lado, pero no hay que terminar las flores. Las flores caen, no tiene fruto, entonces no pasa nada. Finalmente volvemos al texto. Volvemos otra vez al texto. Verificamos si el texto, ¿qué está queriendo decir? Mi experiencia está correcta. Verificar el fruto. Y finalmente nosotros preparamos las predicaciones para predicar. Eso quiere decir que nosotros compartimos la gracia que recibimos. Compartir la gracia. Esa es nuestra tarea. Y si nosotros no leemos y buscamos un curso acelerado, un atajo corto, no existe eso. No existe, no hay más inteligente, más brillante. Aquel que no lee la palabra, aquel que no tiene la gracia del Espíritu, aquel que no es guiado por Dios, aquel que deja que la palabra hable por nosotros, entonces no tiene esperanza. Es asalariado. Viene el lobo y corremos todos. Bueno, la última tarea vamos a explicar un poco, según como yo también entiendo. Jesús estaba terminando ya su obra expiadora. Se entiende expiadora, con pagar por nuestro pecado. Y él estaba sufriendo realmente, porque él era hombre, porque muchos dicen, ¿cómo Dios va a sufrir? Y hay muchos que hablan de eso. Porque Jesús era. Pero atención, Jesús se hizo hombre, 100%. Jesús fue 100% hombre. Él no vino siendo grande, vino como bebé. Nació de una mujer. Creció como bebé. Pasó hambre. Seguramente habrá tenido en su vida frío, gripe, golpe, todo habrá tenido. Por él tuvo frío, tuvo hambre, tuvo miedo. Él estuvo llorando. Entonces toda esa tortura que él sufrió realmente le dolió. Sufrió realmente. Y cuando fue crucificado, realmente él se sintió el abandono de Dios, porque se puso en un lugar donde ustedes y yo tenían que estar ahí. Ahí yo tenía que estar. Yo soy el abandonado por Dios, por el pecado. Y no hay otra forma. No hay otra. Nosotros teníamos que estar ahí diciendo, Elí, lama sabactaní, con agonía en la boca, con el dolor de desmayo. Señor, estoy muriendo. ¿Por qué me abandonas? Porque yo merezco. Nosotros merecíamos. Y el Señor se puso en mi lugar. No es que se puso nomás así para mostrar, sino que realmente se puso ahí. Dios, siendo Dios,
siendo Dios. Él no tuvo problema de decir, mírame, nos agarró de la mano y nos levantó. Pero también era hombre. Y dijo, Elí lama sabachthani en su idioma. No sé cuántos de ustedes aquí hablan solamente, hay otro idioma que ustedes hablan. No hablan otro idioma. Yo hablo varios idiomas. En Paraguay, cuando nosotros hablamos algo importante, algo de corazón, hablamos en paraguayo. ¿Sí? Cuando nosotros le declaramos amor a una chica, no le decimos te quiero mucho y te amo mucho, no decimos eso. Aunque sabemos decir en castellano, decimos ajayhueperei y suena, porque es mi idioma. Y Elí lama sabachthani es arameo que hablaban, era la lengua madre de ellos, es el idioma de corazón de ellos. Dijo Elí lama sabachthani, y eso al traducir en griego perdía el sentido. ¿Qué dicen ustedes los jóvenes cuando últimamente Argentina, selección argentina gana contra todo el mundo y se clasifica, Messi mete goles, y cuando gana un partido, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo expresan? ¿Qué dicen cuando están muy contentos? Estamos muy contentos y alegres. ¿Dicen ustedes así? ¿Qué dicen? Vamos, Argentina. Vamos, Argentina, bárbaro. Yo cuando vine a la Argentina hay cosas que no entendía, decía cosas que no entendía, decía por su mamá vieja, mi vieja, y decía por su marido el negro, el gordo, el negro, decía, y cuando me presentan no era negro ni gordo. Pero ustedes hablan de su corazón, es algo de corazón. Jesucristo habló algo de corazón, entonces no podía traducir. ¿Se dan cuenta que el contenido que tiene? Jesús habló de corazón. Y es tanto dolor de las cosas que él estaba haciendo, no solamente seguro de dolor, sino también estaba cumpliendo, estaba terminando la tarea que él vino a hacer en la tierra. Seguramente también pensando en eso, porque 1000 cosas vienen en nuestra cabeza. Y esto se tiene que traducir en la predicación y aplicarlo en nuestra vida. Podemos decir a los hermanos, mañana es el domingo de reformar de nuevo, porque algo está mal, reformar de nuevo. Pero reformemos de corazón. Se puede aplicar así, o por lo que a mí me viene eso en la cabeza, a ustedes seguramente, no sé qué mensaje vendrá. Hay que llevar a la experiencia algo palpable y practicable, y finalmente volver otra vez al texto y terminar concluyendo. Mis queridos hermanos, Jesucristo en la cruz murió de esta manera, clamando en su dulce idioma, que para él es algo de corazón. Y concluimos así. Así tiene que ser la lectura y también la prédica. Ahora que para que nosotros podamos leer mejor, para que podamos entender mejor la situación, el contexto, todo lo que quiso decir el autor, sería muy importante estudiar un poco más, tener más elementos para leer. Conocer la historia, hay que estudiar la historia. Hay que estudiar la geografía. Israel no es grande, Jerusalén no es grande, se puede estudiar. Y si es posible, aquí son los más jóvenes pueden, de repente si van a un seminario, pueden aprender el idioma original, hebreo, griego. Me acuerdo un profesor de seminario dice, tiene que aprender también inglés. Entonces yo levanto la mano y digo, ¿por qué inglés? Aprender hebreo, griego ya es un problema. Y me dice que aprendamos más a hablar en inglés. Y le digo al profe, ¿por qué no aprendes coreano? Le complico más la vida. Bueno, fui tan mal así. Bueno, hay que estudiar.
Ustedes los jóvenes hay que estudiar, así es que hay llamamiento del Señor, hay que estudiar, hay que preparar y hay que ser pastor de verdad. Pastor de verdad, no asalariado. Entonces, como dije al principio, sea la luz, se hizo la luz, y cuando hubo luz se llamó día, y cuando hubo oscuridad se llamó de noche. Entonces, para Dios era bueno. Qué buenos ustedes son, qué buenos son. Esa es la conclusión de nuestro Dios. Y eso vamos a conseguir. Nosotros aquí sabemos muchos problemas de la Argentina y por ende Sudamérica, Latinoamérica. Y muchos dicen que vamos a cambiar de una forma, de tal forma, de cual forma. La única manera de verdadera transformación está en la palabra de Dios, y está en el Espíritu de Dios. Y con eso vamos a cambiar, transformar de verdad. No lo digo yo, sino la historia está demostrando. Y no hay mucho tiempo. Así que, mis queridos consiervos, aquellos que fueron llamados, obedezcamos, no tengamos miedo de sacrificarnos, porque como dijo hoy en el penúltimo, Mateo 28, 19, 20, ¿qué dijo? ¿Quién va a estar con nosotros? Jesucristo. Bueno, así vamos a concluir este seminario, porque parece que ustedes tienen que presentar 7 minutos de predicación. Que Dios esté con ustedes.